Una de las partes más importantes para el mantenimiento de nuestra herramienta y la prolongación de su vida es definitivamente la limpieza de esta. Ya habíamos hablado en otros videos sobre lo que es la limpieza de la lijadora, ya que es la que genera un polvo mucho más fino y es la que más se puede dañar en sus valeros a consecuencia de este polvo. Pero esa simple limpieza ¿bastará? No es así. Yo te recomiendo que, aunque haces limpieza por fuera, de vez en cuando quites los tornillos de las tapas de tus herramientas, estas sin tener que tocar ningún tipo de cable, y observa esta, aun cuando la sacudo por fuera, cómo está por la parte de dentro. Ese polvo se va a endurecer con el calor, provocando que haya un sobrecalentamiento dentro de la máquina y haciendo que el periodo de vida de los valeros sea mucho menor. La mayoría de las herramientas tienen ese tipo de tapitas. Quítalas con cuidado y podrás observar que si no tocas absolutamente ninguno de los cables, puedes ahí con aire comprimido limpiar bien las piezas. Esta la limpié hace poco y sin embargo ya tiene polvo acumulado. Anteriormente las herramientas venían con carcasa metálica, pero si había algún desprendimiento de cable por dentro, estos podrían provocar un corto dañando al operario. Hoy en día se trabajan las herramientas prácticamente todas con plástico, pero este plástico también necesita un poco de mantenimiento y limpieza. Yo te recomiendo, por ejemplo, utilizar un poco de gas nafta en una estopa para hacer limpieza de este plástico y al mismo tiempo lubricarlo. Si no tienes gas nafta, también puedes utilizar, observa cómo se lubrica, y posteriormente le damos una pequeña secada. Si no tienes lo que es el gas nafta, puedes utilizar el aceite WD-40 o un similar a este, ya que este es un aceite sumamente ligero, ayuda a lubricarla. Nada más siempre hazlo sobre la estopa y después sobre la herramienta, ya que si lo utilizas directamente sobre la herramienta y este entra a ella, recuerda que es un inflamable. Y como última recomendación, cuando hagas limpieza, observa tus cables que no estén dañados. Si están dañados, cúbrelos con cinta aislante para evitar un corto. Y 2, no trates de envolver tu cable contra la misma herramienta, porque al hacer eso fracturas los cables y en el momento en que no enciendas vas a hacer cambio de valeros y cepillos cuando lo que está dañado es solamente el cable. Y lo que yo te recomiendo es ya sea amarrarlos con una liga o yo utilizo una cinta de velcro en esta forma, y así me aseguro que mi cable no va a poder trozarse por estar demasiado doblado. Sé que para muchos de ustedes es muy difícil adquirir buenas herramientas y que estas acorten su vida a consecuencia de la falta de mantenimiento puede llegar a ser doloroso. Es por lo que hice yo estos videos, espero que te hayan gustado. El hecho de que una máquina llegue a sonar con su cascabeleo, sabrás que es por valeros. Si avientan demasiado chisporroteo, es a consecuencia de los carbones ya desgastados. La limpieza profunda de una herramienta no tiene mucha dificultad. Si tú sabes hacer el mantenimiento de tu herramienta, qué bueno. Si no sabes hacerlo, cuidado, porque hasta el cambio de unos carbones tiene un procedimiento. El saber limpiar bien los colets, así como lo es las bobinas del rotor. Si no sabes hacerlo, es mucho mejor que lo llevas con un profesional que sepa hacer esto y que te dé una garantía sobre su trabajo. Mi amigo Salvatore, que también tiene un canal de YouTube, tuvo un problema con su router y lo que son las barras de nivelación se llegaron a atascar. Se puso a limpiarlo, lo desarmó y todo lo grabó en un video que está entretenido. Si tú deseas verlo, debajo de la descripción te dejo el link. Espero que estos videos hayan servido para que tú le des mantenimiento a tiempo a tus equipos y estos puedan prolongar su vida. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.